Buenas tardes con todos. El doctor Paul Valareso les habla. El día de hoy soy el encargado de dar una conferencia y socializar todo el tema de glaucoma en conmemoración de la Semana Mundial de Glaucoma, que es una semana en donde todas las instituciones dedicadas a salvaguardar la salud visual de los pacientes nos entregamos directamente a socializar este tema para que el paciente entienda qué es el glaucoma, cuáles son las causas que pueden conllevar a la presencia de la enfermedad, opciones de tratamiento, de diagnóstico y qué podemos hacer para poder llevar una vida más saludable. Para quienes no me conocen, soy cirujano oftalmólogo, tengo una especialidad en glaucoma, otra en segmento anterior, catarata y cirugía refractiva. Actualmente soy el vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, fui presidente de la Sociedad de Oftalmología del Ecuador, soy miembro de algunas instituciones nacionales e internacionales relacionadas a la oftalmología y al glaucoma, y soy profesor de la cátedra de glaucoma del posgrado de oftalmología de la Universidad Católica con la institución CIBE. Agradecimientos especiales a la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, a la Semana Mundial del Glaucoma, a la Asociación Mundial de Glaucoma y a la clínica por prestarnos las instalaciones y poder brindarles este tipo de conferencias educativas. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué es el glaucoma? Quizás muchos no lo hemos escuchado. El glaucoma es una enfermedad multifactorial, es decir, que tiene muchos factores de riesgo en donde se destruyen las fibras que componen al nervio óptico de forma crónica y progresiva, pudiendo llevar al paciente a una pérdida visual, la cual es irreversible. Es decir, que si se pierde, no se puede volver a recuperar. ¿Y por qué se produce el glaucoma? El glaucoma básicamente se produce porque hay un desequilibrio entre la cantidad de agua que ingresa al ojo y la cantidad de agua que tiene que drenarse y salir del mismo. Cuando se rompe este equilibrio, ya sea por un aumento en la producción o una disminución del drenaje, va a haber un remanente de líquido dentro del ojo que aumenta la presión ocular, y es esta presión la que lastima directamente de forma mecánica a las fibras nerviosas del nervio óptico. Básicamente aquí tenemos en este video cómo se lesiona el nervio óptico. El nervio óptico con el círculo amarillito pequeño es lo que nosotros normalmente vemos, así. Pero poco a poco se va deteriorando hasta que la enfermedad literalmente destruye al 100% de las fibras nerviosas, y eso compromete visualmente al paciente al punto de poder llegar hasta la ceguera. Entonces, básicamente el resultado de la enfermedad es la pérdida visual, que es de tipo irreversible y ocurre de una forma silenciosa, motivo por el cual a esta enfermedad se la conoce como el ladrón silencioso de la visión. Pero ¿cómo ve el paciente con glaucoma? El paciente con glaucoma comienza a presentar los primeros síntomas cuando ya se ha dañado bastante porcentaje de las fibras nerviosas, y ahí es donde reporta una disminución de la visión. Pero esta disminución de la visión comienza desde la parte más periférica. Aquí tenemos un esquema cómo es la visión normal de un paciente, cómo está viendo el paciente en un daño inicial, en un daño moderado y obviamente en el daño avanzado ya es casi la ceguera. Para que tengan una idea cómo se va deteriorando la visión, básicamente tenemos este video que dramáticamente se logra perder totalmente la periferia de la visión en este caso, ¿no? Datos impactantes que siempre me gusta colocar en las conferencias para que el paciente se concientice y busque ayuda de forma adecuada. El glaucoma es la segunda causa más común de ceguera en el mundo y es la primera causa de ceguera irreversible. En el 2020 se calculaban que habían casi 80 millones de personas que tenían diagnóstico de glaucoma, y se calcula que estas cifras para el año 2040 se incrementen a 112 millones.
de los cuales el 10% de esa cantidad de pacientes que son mencionados ya son ciegos bilaterales, es decir, de ambos ojos. Pero si nosotros tomáramos en cuenta con fines estadísticos la ceguera unilateral, es decir, de un solo ojo, fácilmente esta cifra se duplicaría. De estos 80 millones de personas que aproximadamente existen en todo el mundo con diagnóstico de glaucoma, cerca del 50% de ellos no saben que tienen la enfermedad en países desarrollados, como el norteamericanos o países europeos. Y en países en vía de desarrollo como nosotros, cerca del 90% de los pacientes con glaucoma no saben que tienen la enfermedad. Y esto se debe básicamente porque a nivel mundial existen casi 1 billón, no 1 millón, 1 billón de personas que no tienen acceso a la salud. Por esa razón, este diagnóstico puede pasarse por desapercibido. En el Ecuador, aproximadamente los casos de ceguera son de 1.7%, y de ese 1.7%, entre el 4 y el 7.3% son por glaucoma. Entonces son datos importantes que están basados según el censo del año 2009, con una población del Ecuador de 14 millones, casi 15 millones de habitantes. Hoy por hoy quizás ese porcentaje sea más alto. Como les indicaba hace un momento, el glaucoma es una enfermedad asintomática, es decir, que no da ningún síntoma, pero el primer síntoma que por lo general los pacientes los urge ir a una valoración ocular es la pérdida visual. Esta pérdida visual comienza desde la periferia y poco a poco se va cerrando ese círculo de visión, llegando a estadios muy avanzados en donde literalmente tenemos una isla de visión central, y esto ocurre en glaucomas ya avanzados o incluso terminales. Y este tipo de lesión literalmente es irreversible. ¿Cuántos tipos de glaucoma tenemos? Nosotros tenemos una cantidad muy amplia de glaucomas, pero los principales son los glaucomas primarios. Entre ellos tenemos el de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Este es el glaucoma más frecuente de todos. Los glaucomas secundarios son aquellos que son secundarios a alguna causa, por ejemplo, una cirugía, un traumatismo, una enfermedad sistémica. Los glaucomas primarios son aquellos en donde ya el paciente nace con esa predisposición de tener la enfermedad. Y así tenemos nosotros los dos tipos de glaucomas primarios más frecuentes, que son el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma primario de ángulo abierto se presenta en el 70% de los casos y es el dueño de un 20% de ciegos en el mundo. Mientras que el glaucoma primario de ángulo cerrado es menos frecuente que el de ángulo abierto, más o menos un 30%, pero es el dueño del 80% de ciegos en el mundo. Es decir, que es mucho más agresivo que el de ángulo abierto. La diferencia entre si es de ángulo abierto o cerrado radica básicamente en el grado de apertura de la estructura de drenaje. Entonces aquí tenemos en la gráfica un glaucoma de ángulo abierto, y se llama de ángulo abierto porque las estructuras que se encargan del drenaje de líquido están en esta esquina, es decir, en este ángulo. Mientras que en el glaucoma de ángulo cerrado, lo que ocurre es que el lugar de drenaje se cierra por completo y comienza a haber una disminución del drenaje. Entonces el agua no sale y eso provoca que la presión del ojo se pueda subir de forma abrupta en niveles muy elevados que destruye rápidamente al nervio óptico. El glaucoma de ángulo abierto por lo general es asintomático y generalmente estos síntomas el paciente no los refiere hasta que se encuentran en estadios más avanzados, hablando desde el punto de vista de pérdida visual. Mientras que el glaucoma de ángulo cerrado por lo general en casos agudos sí suele tener una sintomatología mucho más florida, que radica básicamente en cefalea o dolor de cabeza, dolor ocular, enrojecimiento, pérdida de visión, incluso acompañados de síntomas vagales que pueden provocar náuseas o vómito. Este tipo de glaucoma en estadios agudos tiene que ser tratado de forma inmediata.
si no se logra revertir a tiempo, este paciente puede llegar a la ceguera en pocas horas. ¿El glaucoma existe en niños? Sí, también. Hay niños que nacen con glaucoma. La prevalencia de este tipo de glaucoma oscila entre 1 en 30.000 o 1 entre 50.000 casos de nacidos vivos. Esto va a depender de la localización geográfica en donde se hayan hecho estos tipos de estudios. Esto se debe a que hay una anormalidad o una malformación en las estructuras de drenaje y el niño, desde que está en el vientre de la madre, pues ya comienza a tener los estragos de esa hipertensión ocular, y cuando ya nace el bebé encontramos lesiones en la córnea. Hay un aumento del tamaño del globo ocular, como se dan cuenta en la fotografía. Es un niño con un ojo muy llamativo, un ojo grande, incluso se le dice signo de los ojos de muñeca porque son ojos bastante llamativos. Y en el 100% de los casos este tipo de glaucoma termina en cirugía. El 65% de los casos ocurre en niños varones, y si se encuentran asociados a otras anomalías pueden ser de origen genético, como trabeculodigenesias o síndrome de Axenfeld-Rieger, que son unos síndromes un poco más raros. Dentro de todos los factores de riesgo que hablábamos de glaucoma, que pueden ser muchos, la presión intraocular es el factor de riesgo más importante de todos. ¿Por qué razón? Porque es el único que nosotros como médicos podemos tratar. Nosotros no podemos tratar la parte genética, no podemos tratar las enfermedades sistémicas del paciente que hayan llevado lesiones mucho más severas, no podemos tratar defectos refractivos, pero la presión intraocular es un factor que nosotros sí podemos medir y podemos manejarlo con tratamiento, sea con gotitas, con láseres o con cirugías, y podemos nosotros tener una toma de presión durante el tiempo que nosotros valoremos al paciente, que nos indiquen sus valores, sus niveles, y saber si están controlados o no. Ahí tenemos una lista de otros factores de riesgo, factores hereditarios, defectos refractivos altos como miopías o hipermetropías. La edad por encima de los 40 años es más frecuente, mucho más frecuente por encima de los 60. Tener unas córneas delgaditas, factores de ascendencia afroamericana o hispánica, hipertensión arterial o diabetes que pueden empeorar la progresión de la enfermedad, enfermedades cardiovasculares, traumatismos oculares, uso prolongado de medicamentos, hablando específicamente de los esteroides, independientemente de la vía de aplicación, sea tópica, sea tableta, sea en inyecciones, sea en spray nasal. El esteroide tiene un efecto secundario que puede llevar a un aumento de la presión, y este aumento de la presión de forma crónica va a destruir también el nervio óptico. Como les estaba indicando, la causa principal del deterioro del nervio óptico es la presión ocular elevada, y es lo que encontramos en la gran mayoría de glaucomas, pero hay que tener en cuenta que esta no es la única causa que puede deteriorar el nervio óptico. Hay glaucomas que se encuentran en pacientes que mantienen presiones dentro de los rangos normales o incluso disminuidos. Y esto se debe a otra causa, que es la alteración en el flujo sanguíneo de la cabeza del nervio óptico. Al no llegar sangre de forma adecuada al nervio óptico, sencillamente las estructuras del nervio no pueden sobrevivir por la ausencia de oxígeno y comienzan a morirse. Entonces hablamos de glaucoma como la enfermedad del nervio óptico, que puede estar relacionada o no a una presión intraocular elevada. Así que si alguno de ustedes tiene uno o más de estos factores de riesgo, pues sí sería ideal una valoración ocular para corroborar o descartar la posibilidad de una sospecha de glaucoma. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos encontramos frente a un paciente con sospecha de glaucoma? Básicamente lo que realizamos es un examen oftalmológico completo que consiste en la toma de la agudeza visual o la medición del defecto refractivo. Tomamos la presión intraocular, cuyos rangos normales oscilan entre 8 y 21 milímetros de mercurio. Esta tabla es considerada así en pacientes sanos sin glaucoma. Cuando estamos frente a un paciente con glaucoma, esta tabla no se rige así.
Mientras más avanzado sea el daño de la enfermedad, el paciente debería de tener la presión más bajita. Realizar un examen especial que se llama gonioscopía, que es un examen en donde nosotros medimos la amplitud del ángulo de drenaje del líquido. No sé si se recuerdan la diapositiva que les explicaba de los ángulos. Con este examen nosotros podemos encasillar a un paciente como un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado. Y posteriormente la valoración del nervio óptico, en donde nosotros básicamente observamos si el nervio óptico tiene una característica de aspecto sano, como vemos en la fotografía del centro, o si el nervio óptico tiene una característica más relacionada a la presencia del glaucoma, como vemos en la fotografía del lado derecho de ustedes. Además de la valoración física del paciente, nosotros también tenemos que basarnos en exámenes, sean estos funcionales o estructurales. Dentro de los exámenes funcionales, nosotros tenemos que ver cómo responde el nervio óptico y sus fibras nerviosas ante un estímulo luminoso. Eso lo hacemos con un examen especial que se llama campimetría, perimetría o campo visual, básicamente es lo mismo. Y exámenes estructurales en donde nosotros por medio de equipos especiales realizamos una tomografía del nervio óptico y de sus estructuras para poder medirlas y darnos cuenta si existe o no un deterioro de las mismas. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es cómo se realiza una campimetría y cómo nosotros podemos realizar una tomografía del nervio óptico para tener esa base de datos importante para tomar una decisión certera. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la enfermedad? Cuando nosotros ya tenemos un daño que sobrepasa el 40% de las fibras nerviosas, recién podemos comenzar a sentir alguna de las molestias visuales. Entonces, por esa razón es muy importante tener un chequeo ocular, porque la gran mayoría de pacientes son asintomáticos y ya cuando comienzan a presentar ese defecto visual periférico, ya tenemos más del 40% del daño de las fibras nerviosas. Por lo cual una valoración oftalmológica es bastante importante para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. ¿Y en qué consiste el tratamiento? El tratamiento está basado en el uso de medicación tópica para controlar la presión intraocular, pero también tenemos apoyos con terapias láseres o quirúrgicas. Ya la vamos a ir detallando. Entonces, cuando nosotros decidimos iniciar un tratamiento de forma tópica, el tratamiento debe mantenerse de forma prolongada. Es decir, el tratamiento no es que se acaba el frasquito y se suspende, sino que el paciente debe de seguir aplicando el tratamiento, acudir a los controles para verificar si la gota sigue siendo eficaz y no suspenderla de forma voluntaria, sino esperar a que la decisión del médico indique si la gota está funcionando bien y la continuamos o tenemos que agregar más medicina o cambiar de medicación. La segunda opción que tenemos son las terapias láser. Dentro de los láseres en glaucoma tenemos tanto para pacientes con ángulos abiertos como para pacientes con ángulos cerrados. Así tenemos opciones de iridotomías o iridoplastías, que son procedimientos que los realizamos en pacientes con estrechez angular, en donde el objetivo principal de este tipo de terapia láser es abrir ese ángulo de drenaje que está cerrado y que no permite que el agua salga y fluya. La trabeculoplastía la utilizamos nosotros en pacientes, en cambio, que tienen el ángulo camerular abierto. ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento? Es una luz especial que actúa de forma selectiva en unas estructuras de drenaje, estimulando unas células para que éstas saquen más agua. Es decir, este láser básicamente lo que hace es estimular unas células especiales para que retiren agua del ojito y así disminuyan la presión aproximadamente un 30 o 35% más. Otro tipo de procedimientos láseres que en la actualidad tenemos son los láseres transesclerales, que son láseres que utilizamos ya netamente en quirófano. Son procedimientos dolorosos, por lo cual necesitamos anestesiar el ojito. Y básicamente la finalidad de este procedimiento es realizar
una quemadura de las estructuras que producen agua dentro del ojito para que dejen de producir agua y así disminuye la presión intraocular. Es un procedimiento muy similar que lo realizamos con la cicloplastía ultrasónica, que no es un procedimiento láser, pero la finalidad es exactamente la misma que los láseres transesclerales. En última instancia tenemos ya los procedimientos quirúrgicos, es decir, cuando nosotros con láseres o con terapias de medicación tópica no logramos controlar la enfermedad, tenemos que acudir a las cirugías. Y dentro de esas cirugías, en la actualidad también tenemos unas opciones bastante amplias de terapia que consisten en cirugías filtrantes como la trabeculectomía, cirugías no penetrantes, implantes de dispositivos valvulados y no valvulados, y en la actualidad tenemos muchas opciones de dispositivos de drenaje para glaucoma, implantes de dispositivos microscópicos que se llaman MICS, son procedimientos súper microscópicos que los realizamos en cirugía y nos demoramos aproximadamente entre 2 y 5 minutos en realizar ese procedimiento. Y terapias cicloablativas como la cicloplastía ultrasónica, que es un procedimiento que demora entre 2 minutos y medio y 3 minutos. Y básicamente lo que hacemos es por medio de una onda de choque, vamos a quemar las estructuras de drenaje internas para que produzcan menos agüita, tal cual como los hacen los láseres transesclerales. ¿Qué debemos de hacer nosotros para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con glaucoma? Entonces, básicamente, hacer ejercicio de tipo aeróbico, como caminar, trotar, correr, hacer ciclismo, natación, pueden ayudar significativamente a disminuir la presión intraocular. Mientras que otros ejercicios no aeróbicos como levantamiento de peso o ciertas posiciones de yoga pueden empeorar la presión intraocular. Con respecto a los pacientes que realizan natación y tienen glaucoma, se recomienda no utilizar esas gafitas que son pequeñitas y que hacen mucha presión en el ojo, porque pueden hacer un efecto de ventosa y pueden aumentar la presión intraocular. Entonces se recomienda a los nadadores que utilicen gafas más amplias, gafas que ocupen media cara, para que no haya una presión directa sobre el globo ocular. Los que hacen buceo también tienen que tener mucho cuidado con ir a profundidades muy grandes, porque esa presión puede incrementar la presión intraocular y pueden afectar al nervio óptico aún haciendo un deporte. Meditación y relajación es importante, pero hay que tener en cuenta a los pacientes que realizan yoga con ciertas posiciones cuya cabeza la tiran hacia abajo, y esto puede hacer que la presión sanguínea a nivel de la cabeza se incremente, aumente la resistencia de salida del agua y secundariamente aumente también la presión ocular, motivo por el cual no es recomendado. La alimentación no está más que decir que una alimentación sana nos va a ayudar no solamente a los ojos, sino a nuestra salud en general. Hay que evitar alimentos procesados, hay que consumir muchas vitaminas A, B, C que le encontramos en nuestra alimentación, zanahoria, cítricos, frutos secos, kiwi, durazno, tomate, aguacate, carne magra de cerdo, pescado de origen marino, que son ricos en omegas, también nos van a dar un aporte de antioxidantes que van a ser muy importantes para la salud del ojito. El no fumar es importantísimo. Los fumadores son unos pacientes que tienen un riesgo de progresión de glaucoma altísimo. Entonces es importante en este caso evitar completamente el cigarrillo. Con respecto a la toma del café y del vino, que es otra de las preguntas frecuentes que nos hacen los pacientes, no hay ningún reporte científico que indique de que el consumo exagerado de café lastima el nervio óptico, pero siempre es recomendable tomar con moderación, igual el alcohol. Es recomendable tomar una copa de vino tinto, sí, porque aporta con muchos antioxidantes, no solamente para el corazón, que ya creo que todos conocemos eso, sino también al nervio óptico. Pero algunos pacientes se exceden un poquito y se toman la botella, entonces hay que evitar eso de allí. Todo consumo, todo exceso es malo, ¿no?
Y en conclusiones, ¿cómo prevenir la pérdida de visión por glaucoma? Primero, este tipo de actividades para nosotros como médicos es supremamente importante, porque al hacer este tipo de conferencias de forma didáctica, con un idioma masticable para el paciente, nos ayuda a que el mensaje se transmita a muchas más personas, porque todos ustedes en casa van a llevar el mensaje que han entendido de la conferencia y van a comenzar a buscar las posibilidades de que alguno de sus familiares pueda tener un riesgo o no de tener glaucoma, y ustedes vayan a ser los precursores de que esa persona busque una ayuda con el médico especialista. La detección temprana de la enfermedad es supremamente esencial para limitar la discapacidad visual en estos pacientes, prevenir la progresión de la enfermedad y evitar la ceguera, importantísimo. Cualquiera de los oftalmólogos, de los especialistas en la salud visual, podemos detectar, podemos diagnosticar precozmente al glaucoma, porque a pesar de que no da ningún síntoma, sí podemos encontrar signos de daño o de sospecha que con la ayuda de los exámenes que mencionamos podemos detectar la enfermedad de forma precoz. Bueno, y muchas gracias por la atención. Cualquier información que deseen saber en la página web de la Sociedad Ecuatoriana, siempre estamos montando artículos o conferencias que pueden ustedes despejar cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho por la atención.